Amigos de Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, aquí estamos arrancando un nuevo programa de Todo Golf. En marzo, con todo lo que teníamos para compartir en marzo, con el Norpatagónico, porque finalmente, como habíamos anticipado, empiezan a llegar los torneos importantes, fundamentalmente lo que tiene que ver con Paligüe, ¿no? Primera semana del Norpatagónico de aficionados y ya mismo esperando lo que va a ser el Norpatagónico de profesionales que va a estar arrancando justamente esta semana. Un fin de semana complicado con la lluvia, como lo hemos dicho prácticamente durante todo el fin de semana. Qué bien que le vino a la cancha, pero qué mal que le vino a los jugadores. Tanto el viernes como el sábado, complicaciones importantes por el tema de la lluvia, no tanto así el domingo, donde quedaron prácticamente todos arrinconados para jugar casi 2 rondas en un solo día. Por supuesto que Todo Golf, como había planificado, viviendo este Norpatagónico desde la conferencia de prensa desde el miércoles hasta las postrimerías del domingo, para saber quiénes son los nuevos campeones del Norpatagónico. Estaremos también con las cámaras, hablando con Daniel Sabini, que enseguida lo vamos a presentar, y por supuesto esperando el torneo que se viene de los profesionales apenas en 48 horas. Arrancamos con Daniel Sabini y el tema fue justamente, lamentablemente todavía estamos bastante sensibles con lo que le pasó al jugador de Luzarreta en Coronel Suárez, y ante tanta lluvia y ante tanta tormenta eléctrica nos pareció correcto hablar con Daniel Sabini y recordar cómo se maneja Paligüe justamente con los Rayos. Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lamentablemente esta semana estuvimos envueltos en esta situación del rayo que lamentablemente afectó a un jugador de Coronel Suárez. Antes de ayer cayó un rayo acá en Patagonia y yo sé que vos sos una persona que se preocupa mucho por ese tema y creo que, es más, lo hemos hablado cuando arrancó el año, pero ahora tenemos un caso de un golfista que está tratando de mejorar y otro caso en Bahía Blanca, acá a 15 cuadras de Paligüe. ¿Cómo está Paligüe? ¿Cuál es tu advertencia? ¿Cuál es tu opinión? Paligüe toma las precauciones del caso de la misma manera que lo suele hacer la Asociación Argentina de Golf en los torneos, en todos los abiertos. Afortunadamente tenemos instrumental para poder, en cierta manera, tener un preaviso de una tormenta eléctrica centrada o concentrada en la zona, y eso nos da algún elemento o fundamentos para tomar una decisión llegado el momento de que tenga que suspender el torneo por situaciones peligrosas. No es un detalle menor el tema del rayo. Si bien nunca pasa nada. La jerga popular dice que nunca cae un rayo en el mismo lugar y que hay pocas cantidad de muertes en el mundo, pero sí, la gente desconoce la peligrosidad del rayo y lo he palpado cuando me ha tocado suspender torneos por tormenta eléctrica. Para eso hay que conocer cómo funciona la parte electromecánica de esa tormenta eléctrica, que la gente la desconoce porque nunca le preocupó. El tema lo toma a la ligera, es decir. Lo toma a la ligera, y de tan a la ligera que hasta se enoja si se lo suspendes. Exactamente, se va a decir. Que a veces me ha tocado suspender torneos por situaciones esas peligrosas de los rayos, y claro, el jugador ve que está despejado, y entonces cuestiona por qué razón se suspende. Se suspenden por protección del propio jugador y de todos los que estamos en la cancha, ¿no? Máxima que estamos muchos con un palo de acero, un palo de fibra de carbono, o el de acero por ahí de mayor conductibilidad. Y cuando el jugador levanta el palo, está trabajando prácticamente como un pararrayo. Pero el tema pasa en que el jugador tiene que comprender cómo funciona la anatomía de un rayo, cómo se desplaza en la atmósfera un rayo. Por ahí no vamos a entrar en detalles muy particulares de la física, pero sí es importante que el jugador sepa que donde se origina esa descarga eléctrica en una nube, ese rayo, si hay una determinada conductividad en la atmósfera, puede desplazarse de donde se originó. Y lo podemos ver en este gráfico. Sí, porque nos diste un gráfico para que lo estamos viendo, ¿no? Sí, lo traje a propósito porque es bastante ilustrativo. Lo estamos viendo mientras te escuchamos.
donde se origina el rayo puede caer, según este gráfico, hasta 10 millas, o sea, 15 kilómetros de donde se origina, o sea, 15 kilómetros para un lado, 15 kilómetros para el otro. O sea, si es un punto donde se origina, en un círculo de radio de 15 kilómetros, ese rayo potencialmente puede caer ahí. Y todo aquel que esté en esa zona, y puede ser factible de que lo tome. Entonces, cuando nosotros tenemos el cielo despejado, pero tenemos una tormenta cerca, hay que tomar las previsiones. ¿Qué es lo que hace Paligüe? Y que por ahí, de cierta manera, yo se lo recomiendo a los otros clubes, porque es una inversión muy útil para el club. De tener un aparato, que nosotros lo tenemos en el club, incluso... ¿Que es un aparato americano? Sí, es un aparato que se fabrica en Florida, en Tampa. Se llama, bueno, no sé si puedo decir la marca, pero... Sí, hombre. No estamos haciendo publicidad para acá. Thunderbolt. Y es un medidor de corrientes electromagnéticas. Pero lo importante de este... ¿Dónde está en Paligüe? Nosotros lo tenemos en la administración. ¿Y qué tiene, una antenita? ¿Cómo? No. ¿Un radar? ¿Qué tiene? Nada, es un aparato que capta y en un display marca. Ahora te voy a explicar cómo funciona. Es un aparatito que, ya te digo, mide la corriente electromagnética. Y te determina en qué punto, a qué distancia está generándose esa tormenta eléctrica. Nos está dando un aviso a los 80 kilómetros. Es decir, puede medir hasta 120 kilómetros de donde está a la redonda. Si hay 120 kilómetros. 120 kilómetros. Y a partir de que detecta la tormenta eléctrica, empieza a dar avisos de que si se está acercando. Te dice 80, 60, ya a los 40 te empieza a decir hay cierta peligrosidad, la tormenta es local. Bueno, te va dando en un display una determinada información que la gente de administración lo está chequeando cuando sabemos que hay alguna posibilidad de tormenta y me avisa, y entonces, bueno, ya ahí empezamos a tomar un poquito más de cuidado. Pero la decisión final se toma ¿a cuántos kilómetros? Ahora te digo, si vos decís que en 15 kilómetros es posible de que caiga un rayo en la cancha, bueno, nosotros tomamos un rango de 20 a 25 kilómetros y ¿cómo te digo? Lo seteamos para que a los 25 kilómetros suene una alarma. Entonces, cuando la tormenta se aproxima y llega a los 25 kilómetros, empieza a sonar una alarma. ¿El aparatito? El aparatito. Lo que nos da a nosotros, nos da la posibilidad de tener ese margen de aproximación de la tormenta, esos 10 kilómetros, para poder desalojar la cancha y avisar a los jugadores que busquen refugio en los puntos de confinación que ya están determinados en el club, que es el clubhouse y el galpón del Obrador. Son lugares que... ¿Saben los jugadores eso? No. El de Walmart, el del hoyo de Walmart, ¿qué hace? Y del Walmart tiene tiempo suficiente para llegar... Digo el de Walmart porque puede ser más lejos. Pero bueno, tiene tiempo de llegar al Obrador, de fin y al cabo son 2000 metros. Son dos hoyos. No sé si llega a 2000 metros, 400 y 600, 1000 metros. El jugador tiene tiempo suficiente para... ¿Por dónde tiene que venir caminando? El jugador no debe acercarse a ninguna... Bueno, ahí no hay muchos árboles, pero no debe refugiarse bajo un árbol, no debe pararse cerca de esos indicadores metálicos de los hoyos, ni al lado de la bandera, es decir, todo lo que sea... ¿Tiene que caminar el campo traviesa? Lo que el jugador debe... Salir del sector urgente. Tiene que salir del sector urgente. Yo tampoco te puedo decir si va caminando por el medio fairway, va a estar a salvo. No pararse en las lomadas. Pero lo mejor es desalojar la cancha lo más pronto posible. A veces los rayos son inaudibles, es decir, no necesariamente lo escuchamos como trueno. Tiene que estar el trueno, porque a veces no se escuchan y no se ven. Eso a veces es lo importante, que a veces el rayo no se alcanza a visualizar. Si no vemos el relámpago en el horizonte. Bueno, el relámpago y el rayo son dos cosas distintas, pero el rayo a veces lo ves que se marca en el cielo, pero a veces no se ve y el rayo cae. Dani, para ir terminando, ¿vos crees que esta fatalidad del muchacho de Luzarreta puede llevar a que se tome conciencia con el jugador?
Desconozco absolutamente cómo fue el caso, Pero sea como sea, fue. lo que pasó. ¿Vos crees que el jugador está más sensible ahora? Yo creo que sí. Lamentablemente estamos acostumbrados a tomar medidas cuando pasa algo. En la sociedad lo vemos a diario. Estamos esperando que pase algo para tomar conciencia. Para que se pueda resolver de alguna manera. Afortunadamente, Paligüe nunca tuvo un caso de estos. Afortunadamente Igual llevamos 2 fechas en Norpatagónico con lluvia y tormenta, ¿eh? Pero estamos al tanto, estamos muy encima de la tormenta. La de ayer y hoy, vamos a explicar a la audiencia que estamos grabando el sábado en la noche. La de ayer, viernes y hoy, ¿es por agua o fue por tormenta eléctrica? Ayer fue por agua. Porque, ayer viernes. Sí. La primera ronda. Sí, no, las dos fueron por agua. ¿Las dos fueron por agua? Por agua. ¿No por tormenta? No, la tormenta eléctrica fue después y antes, pero en el momento del torneo no tuvimos mediciones. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa. El aparato no es de 100% fiable. Uno no puede decir, no, el aparato me dice una cosa y yo lo estoy viendo, los rayos. Entonces, es una tecnología, uno se apoya en esa tecnología, pero después mucho tiene que ver también lo que uno ha experimentado a lo largo de 4, 5, 6 años, que ha visto estas cosas, y a veces es preferible pasar por precavido. Pasar por precavido, que le digan algunas cositas. ¿Para qué la suspendés, Sabini? ¿Para qué la suspendés, Sabini? Pero... ¿Qué pasa eso? Sí, obviamente que pasa. Mira esto, ¿por qué joden suspendiendo? Está bárbaro. Bueno, pero en los últimos años me ha tocado esta responsabilidad, que la he agarrado, no es que nadie me la dio, pero cuando uno lo toma... Lo malo de la película. Por ahí los demás descansan en lo que uno asume. Pero bueno, muchas veces estas situaciones las hemos resuelto sobre la marcha con Ramón o a veces con Alejandro Cantarelli, pero algunas otras veces la he tomado solo. Pero no me gustaría tener una carga no, sería terrible. Por no haber suspendido un torneo para que la gente esté más tranquila, cargar con un peso que no me gustaría. Nos reencontramos la semana que viene con el Patagónico de Profesionales, que sé que vas a trabajar con un amigo. Sí, vienen varios amigos. Uno que no ha venido hace muchos años, que no viene a Bahía. Viene Daniel Bisolini y Sergio Zapata. Y este año no viene Eduardo Bote. Viene un amigo que realmente lo estoy esperando con muchas ganas, Gustavo Montone, que bueno, hemos arbitrado algunos abiertos juntos. Y bueno, eso un poco... Te digo que lo que me ha quedado de los abiertos es el grupo de gente el cual me aprecio mucho y sé que me tienen aprecio. Estaremos con ellos la semana que viene. La semana que viene te los voy a presentar y vamos a charlar. Vamos a hacer una nota también, ¿por qué no? Bueno. Gracias, Dani. No, gracias a vos. Bien, gracias entonces a Daniel Sabini para recordar por lo menos cómo se maneja Paligüe ante tanta situación de tormenta eléctrica que nos tiene un poco sensibles a todos. Rápidamente les cuento cómo viene con Bayele Propiedades la posibilidad que tienen de quedarse con un terreno totalmente en cuotas en el Cante.